Para mí es una alegría compartir con ustedes y trazar la palabra de Dios en este día de fiesta, un día de gozo, de alabanza a nuestro Dios. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo, el Salmo 100, y quiero leer con ustedes una vez más. Un salmo, aunque tiene tan solo 5 versículos, encierra un mensaje muy bonito, un mensaje especial para nosotros, que sea también nuestra realidad. Dice el Salmo 100: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Y David en el último versículo da las razones por las cuales Dios merece ser alabado. Dice, porque Jehová es ¿qué? Bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. ¿Hay razones para dar gracias a Dios? En esta mañana el propósito de este tema es darle gracias a Dios con nuestro corazón. La gratitud es una acción. La gratitud nos motiva. Quiero comenzar el tema de esta mañana hablándoles sobre un personaje que incursionó en la psicología. De hecho, él creó lo que se conoce hoy como la psicología de la gratitud. Su nombre es Robert Emmons. Es interesante lo que él descubre con respecto a los beneficios que otorga el ser agradecido. Y él dice que la gratitud no solo mejora nuestras relaciones sociales, sino que también la gratitud ejerce sobre nuestro sistema inmunológico una fortaleza. Él literalmente dice, ser agradecido nos trae buena salud. Entonces, lo está diciendo una persona que no conoce de Dios o que no ha aceptado a Dios en su corazón. Científicamente está comprobado que la gratitud es y trae un beneficio grande al ser humano. Ahora, él desarrolla algunos aspectos interesantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Él dice que para que haya una correcta gratitud, una experiencia de gratitud satisfactoria, tiene que haber 3 condiciones. Son 3 aspectos cognitivos que la persona necesita experimentar para saborear lo dulce que es ser agradecido. Y él dice lo siguiente: la primera condición es que el beneficiario perciba que lo que está recibiendo tiene mucho valor para él. Esta es la primera condición, que lo que yo estoy recibiendo es muy importante para mí. Es decir, el grado de valor que tiene el don que me es otorgado, eso a mí me permite ser más agradecido todavía. La segunda condición que pone él dice que el beneficiario necesita reconocer y conocer quién le ha otorgado el beneficio. O sea, yo recibo el beneficio, necesito conocer bien quién es mi benefactor. Él dice, esta es una condición muy importante a la hora de ser agradecido. Y tercero, el beneficiario necesita aceptar el don, el regalo, la dádiva que le ha sido dada como un regalo. Es decir, yo conscientemente acepto que no merezco el regalo, no acepto ese don, pero me lo ha sido por la buena voluntad que mi benefactor ha tenido conmigo. Entonces es interesante estos patrones que él desarrolla, estas condiciones que él muestra con respecto a la gratitud. Y yo quiero brevemente en esta mañana, hermanos, trazar el tema de la gratitud reflejado en el libro de San Juan, el capítulo 6.
San Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Este es una de las experiencias muy conocidas del ministerio de Cristo. Habla sobre la alimentación a los 5,000, sí. Y dice el versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Hermanos, estos dos primeros versículos nos van a ayudar a entender por qué debemos dar gracias a Dios. Y la razón es la siguiente. Hablando un poquito sobre el contexto en el cual menciona este capítulo, es necesario reconocer un poquito cuál era la situación geográfica, la situación social en donde se desarrolla este pasaje. El Señor Jesús va hacia el otro lado del mar de Galilea. ¿Saben? El comentario bíblico adventista, hablando sobre el sector, dice que habían alrededor de 200 aldeas en ese lugar donde se desarrolla el texto. Y esas aldeas había pobreza, había necesidad, la gente era discriminada, la gente no era bien aceptada. En ese contexto social, Jesús aparece. Y saben, la gente empieza a ver en Jesús a un personaje distinto a los demás. Sea dicho de paso, la gente de este lugar era discriminada y era considerada pecadora por la gente de Jerusalén. ¿Conocen esas personas que a veces se creen mejor que otras? ¿Sí? A veces eso también se aplicaba aquí. La gente odiaba, repudiaba a la gente de Galilea, porque los de Jerusalén se creían más santos. Así que el perfil de aquellas personas era un perfil de una autoestima baja. Pero miraron en Jesús a un hombre que trataba con amor, con misericordia, con gracia y que traía salud y sanidad a las personas. Y la gente empieza a acercarse a Jesús y vemos que no eran pocas las personas que se acercaron. Dice que había mucha gente que estaba llegando a escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué nos enseñan estos dos primeros pasajes? Apreciados hermanos, la razón por la cual debemos ser agradecidos con Dios es porque cuando yo miro a Dios, yo miro como alguien que desea hacerme el bien. Dios desea siempre lo mejor para mí y eso me ayuda a entender que Dios es bueno. Dios es bueno. Y quiero topar algo en esta mañana. Dios es bueno en las buenas y en las malas. Es decir, la condición en la que yo estoy, que probablemente puede ser adversa, no cambia la característica, no cambia lo que Dios es. Dios es bueno en la paz y en la tormenta. Hermanos, estamos llamados a vivir esa experiencia. Allá afuera hay gente que está sufriendo, que está llorando, que está perdida, que está siendo discriminada, pero necesitan tener una experiencia con el Dios maravilloso del cielo, que es bueno para mí, aun cuando el mundo me pueda discriminar. Dios me ama. Entonces, estos dos primeros versículos de este capítulo nos enseñan que Dios es bueno, como decía el Salmo. Por eso, mis queridos hermanos, cuando Jesús llega a un lugar, Él llega para traer salvación. Cuando Dios llega a tu vida, nunca va a llegar para hacerte daño, nunca va a llegar para traerte mal. Dios llega a tu vida para traer salud, sanidad, esperanza, gozo y salvación. Dios siempre llegará para eso. Vamos al versículos 3 en adelante. Y el segundo punto que necesitamos mirar es el siguiente. Dice el texto: entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, y dijo a Felipe:
¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Es interesante que en estos versículos aparece una necesidad. Aparece una necesidad. Ahora, habían algunas situaciones muy difíciles y complicadas para poder satisfacer esa necesidad. Por lo menos yo miro una. La Biblia dice que era la alimentación de los 5,000, pero todos ustedes saben que en el contexto en el cual está escrito es que esos 5,000 eran solo varones. Es decir, el número se duplicaba o se podía ver hasta triplicado porque las mujeres y los niños no estaban contados. Es decir que, si podemos hacer un cálculo, había más de 10,000 personas. Había más de 10,000 personas. Esto quiere decir que había demasiada gente. Ese era un problema. Había mucha gente para satisfacer esa necesidad. El segundo problema que encontramos es que no había dinero. La necesidad era alimento y el dinero no había. Siguiente. El siguiente problema que vemos es que no había un lugar donde comprar alimento que estuviera cerca. No había un lugar. Y el último problema, imagínate, si hubiese habido un supermercado cerca, tú llegas y dices, por favor, ayúdeme con una provisión porque tengo acá 10,000 personas que alimentar. No creo haya habido un supermercado que pudiera satisfacer esa demanda. Así que prácticamente lo que podía haber salvado o podía haber sustentado esa necesidad era un milagro. No había forma de alimentar a tanta gente en esas circunstancias. Pero es maravilloso que cuando la Biblia menciona que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y en ese contexto hay algo que quiero destacar aquí. En el versículo 5 dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, él le dice a un discípulo. ¿Cuál era ese discípulo? A Felipe. No era él el único discípulo que estaba con Jesús. No era el único. Jesús pudo haber tomado a Pedro, pudo haber tomado a Juan, que casi siempre estaban muy cerca de él, pero no, él toma a Felipe. Y se han preguntado usted por qué razón Jesús pregunta esto a Felipe. Y la razón es muy sencilla. Dice el comentario bíblico adventista que Jesús le preguntó a Felipe porque Felipe era oriundo del lugar. Él conocía muy bien la zona. Así que si yo necesito buscar alimento, necesito comprar algo, necesito dirigirme a un lugar, el más indicado, ¿quién era? Felipe. Pero la respuesta de Felipe da a entender que él no podía, aún con su capacidad, aún con su conocimiento, aún con su destreza en el medio, él no podía satisfacer esa necesidad. ¿Y qué lección podemos sacar ahí? Hermanos, la solución a los problemas y al vacío que tú tienes no lo llena la capacidad humana, no lo llena el dinero, no lo llena la sapiencia, tus conocimientos, no lo puede llenar. El único que puede llenar ese vacío que hay en tu vida es Cristo Jesús. No hay nadie más. Puedes buscar, puedes ir, puedes caminar y darte la vuelta al mundo tratando de llenar ese vacío, pero solo Dios lo puede hacer. Así que esa es la razón por la cual Dios le pregunta a Felipe. Otra de las cosas que miramos en este texto es que en el versículo 6, hablando sobre el mismo personaje Felipe, porque esto decía para probarlo. Esto decía para probarlo. Apreciados hermanos, cuando Dios trae una prueba a tu vida, no es para que te desanimes.
Cuando una prueba llega a tu vida, no es para que tú te enojes. La razón por la cual llega una prueba a tu vida es para que Cristo sea glorificado a través de esa experiencia y tú puedas ver los milagros que Dios es capaz de hacer en donde parece que no hay solución. Así que cuando hay una prueba, hermano, órale al Señor. Y yo quiero ser honesto y sincero. ¿A cuántos nos gusta ser probados? Es que nuestra naturaleza no nos da. Ojalá nunca pudiéramos sufrir, nunca podríamos pasar en ese momento difícil y crucial. Pero Dios ve que es necesario porque Él sabe que a través de esa prueba tu fe, tu confianza y tu dependencia de Dios va a ser más fuerte. Esa es la didáctica de Dios. Dios quiere enseñarte a caminar como cuando uno mira, y yo no sé si a ustedes algún momento se detuvieron a pensar cuando miran la historia de un Daniel, de un José, de los personajes de la Biblia, hombres y mujeres valientes de fe, a pesar de la adversidad, fueron fieles a Dios, pero miramos en la Biblia que ellos fueron seres humanos como nosotros. Eran pecadores, tenían debilidades. ¿Cuál era entonces la diferencia entre un Abraham y mi persona? ¿Cuál era la diferencia? La dependencia del Señor, la confianza en Él, saber que Él puede guiar mi vida de la mejor manera. Es que Dios no quiere ser nuestro copiloto, Él quiere ser el piloto. Él quiere manejar el rumbo de nuestra vida y sabemos que el destino al final será la Canaán celestial. Así que, mis hermanos, si estás siendo probado, yo no sé, en tu vida esta mañana hay alguien que está siendo probado. No es fácil, pero Dios quiere glorificarse en esa prueba. Dale la oportunidad al Señor. Siguiente texto, el versículo 7 al 9. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Hermanos, el siguiente punto para que seamos agradecidos a Dios es que le creamos a Él. Hay que creer. La Biblia dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Tenemos que creer en Él, en su palabra. Saben, yo hice un pequeño cálculo con respecto a lo que corresponde, cuánto dinero se necesitaba para satisfacer a estas 10,000 personas. Dándoles un pan de 600 pesos, multiplicados por 10,000 da 6 millones. Y si les damos un pececito de unos 1,500 pesos por 10,000 son 15 millones. No vayan a creer que los peces que se alimentaron en esta ocasión eran peces, ¿no? Un boca chico de este porte, no. Dicen los historiadores que generalmente habían peces de este tamaño, los que pues probablemente se presume que se habían comido en esta ocasión. Así que necesitaban alrededor de unos 21 millones de pesos para poder alimentar, si fuese solo a 10,000, pero sabemos que había más personas. Hermanos, ¿a cuántos en alguna situación de nuestra vida nos ha costado creerle a Dios? Creerle a Dios. O sea, esto es fácil cuando uno no está pasando la situación, la experiencia, pero cuando uno la está viviendo es muy difícil creerle a Dios. Es muy complicado. Uno no sabe si es o no es, qué me va a pasar más adelante. No, uno no sabe. Pero yo te digo en esta mañana, en el nombre del Señor, créele. Porque Él sabe tu pasado, sabe tu presente y sabe tu final. Si tú le obedeces al Señor, te va a ir bien. Te va a ir bien. Saben, esto en experiencia es muy difícil, vuelvo y repito. Como seres humanos estamos tentados a confiar en lo que nosotros sabemos, en nuestra capacidad para poder dar un paso. Y siguiente, hermanos, si tú quieres saber si eres agradecido a Dios, necesitamos obedecerle a Dios. O sea, no es solo la creer es acción, es obedecer. Recuerdo una experiencia cuando yo llegaba a la casa de una abuelita y ella me decía: yo amo mucho a Dios, yo creo en Dios, yo confío en Dios.
y yo le preguntaba cuánto tiene una Biblia y me decía que sí la tiene. ¿Cada cuánto la lee? No, yo no la leo, es adornando la sala. Y le decía, necesitamos, si decimos que amamos a Dios, debemos escudriñar su palabra, buscar ahí cuál es su voluntad. Y hermanos, brevemente quiero terminar de la siguiente manera. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostad a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5,000 hombres. Y tomen en cuenta lo que dice el versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar ¿qué? Gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados de igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Apreciados hermanos, la gratitud viene de Dios. Un corazón agradecido te permite conocer a tu benefactor y entregarte a tu benefactor. Por lo menos yo pude percibir en este contexto algunas dimensiones de la gratitud. Cuando tú eres agradecido a Dios, tú te entregas a Él, tú le aceptas a Él, porque sabes que lo que Él hizo por ti, jamás, nunca podremos pagarle, nunca. Por eso es que la salvación es un don dado por gracia. Dice el texto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un ¿qué? Don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sabes que la gratitud también te permite y nos permitirá tener una experiencia maravillosa. Un día poder ver cara a cara a nuestro benefactor. Yo espero ese día, poder mirar a Jesús, postrarme a sus pies y agradecerle, porque no fueron mis obras, porque no son mis méritos, son los méritos, las obras, la vida perfecta de Cristo y su sacrificio maravilloso hecho en la cruz, lo que a mí me da el derecho a entrar al reino de los cielos. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos corazones hay agradecidos? ¿Cuántos deciden en su corazón decir, Señor, yo te agradezco porque me trajiste hoy esta mañana a alabar tu nombre? Porque sé que en esta semana, aunque ha habido problemas, han habido dificultades, han habido contratiempos, has tenido malos momentos en tu hogar, en tu familia, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y por eso, mis hermanos, yo les animo cada día a dar gracias a Dios, a dar gracias a pesar del momento difícil. Que esa situación tan solo la podrán entender aquellos que la pasan. Pero al final te diré, la gratitud es un don del cielo. Que Dios nos bendiga en esta mañana y nos ayude a ser hijos e hijas de gratitud. Que Dios nos bendiga. Un feliz sábado.